Hoy en esta noche vamos a estudiar sobre una doctrina muy importante para cada uno de nosotros los que estamos presentes y para todos los que nos van a ver o otra iglesia, porque todos los que se llaman cristianos nos interesa y esa doctrina, amados hermanos, tenemos que estudiar, gloria al Señor. Sobre el tema en esta noche, la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Este es lo que vamos a estudiar en esta hora. La doctrina de la inspiración de las Escrituras. Vamos a hablar un momento de la palabra del Señor en esta hora. Saludamos a todos los que nos están viendo quizás lejos. Bienvenido con nosotros. Yo sé que no están en personas, pero están lejos adorando al Señor juntamente con nosotros. Amén. Y también si nos va a ver el pastor, le levantamos un abrazo y un saludo muy especial. Estamos esperando que venga, gloria al Señor. Amén. Ya lo tenemos, amados hermanos. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segundo de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 19 al 21. 3 versículos para comenzar. Creo que ya lo tenemos, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y luceros de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretado en privadas, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pueden sentar, amados hermanos. Ese último versículo donde vamos a sacar nuestro tema, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es, amados hermanos, lo que vamos a estudiar en esta hora. Y estudiaremos sobre 2 puntos nada más. Yo sé que hay muchos, amados hermanos, de estudiar la palabra del Señor. Hay una rama del estudio de la teología de la Escritura, o la inspiración de la Escritura. Es largo, es mucho. Una predicación de 45 o 1 hora, solo podemos darle un poquito, amén. Pero como sabemos, no es un estudio, es una predicación, amén. Así que cada quien va a ir a la casa con algún punto importante para poner por obra, y sobre todo, amados hermanos, para que la iglesia y el pueblo del Señor sea edificado por la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor, de eso se trata, gloria a Dios. Espero que estamos contentos en esta noche, amados hermanos. Hoy no vamos a regañar a nadie, solo vamos a ver la palabra del Señor, amén. No se preocupe, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, comenzamos con el primero, gloria al Señor. Cuanto una de las doctrinas más importantes para nosotros es conocer el origen de las Escrituras. Comenzamos el origen de las Escrituras en esta hora. Cuanto, gloria al Señor, la Biblia, la palabra del Señor, como nosotros conocemos, el origen, el inicio, el comienzo, todo es de Dios. Todo es de Dios. La inspiración de la Escritura es una acción
sobrenatural mediante la cual Dios guió a los autores humanos de la Biblia para producir su palabra, influyendo tanto en sus pensamientos como en las palabras elegidas sin anular sus personalidades, como dice el diccionario bíblico. O sea, la inspiración de las Escrituras es la acción sobrenatural mediante la cual Dios guió a los autores humanos de la Biblia para producir su palabra, influyendo tanto sus pensamientos como palabras o elegidas sin anular sus personalidades. A pesar de las fallas del ser humano, a pesar de los errores de los que escribieron la palabra del Señor, Dios los tomó, Dios los limpió, Dios, amados hermanos, los perdonó y Dios usó para su pueblo. Gloria al Señor. Porque, amados hermanos, Dios no usó a los hombres que eran perfectos, sino que Dios, amados hermanos, trajo hombres imperfectos, pero Dios, a través de ellos, por supuesto, ya cuando Dios los tomó a esos hombres, se guardaron para el Señor, se dejaron como un instrumento en la mano del Señor, y Dios los usó grandemente. Y gracias a ellos tenemos ese libro que se llama Biblia, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, o sea, dice a pesar de sus personalidades, pero Dios los usó. Y estos hombres, explicamos eso porque alguien va a escuchar en las escuelas, en la calle, a donde quiere que vayamos, o en el trabajo, muchas personas que refutan la palabra del Señor. Muchos dicen, ustedes creen de esta palabra, es escrito por los hombres. Dijeron una persona de la palabra, o sea, los escritores, dice, si los apóstoles estuvieran en medio de nosotros, estuvieran fumando marihuana en esta hora. Porque son hombres, dijeron. Un ateo, ¿verdad? Tú sabes que los ateos no tienen temor de Dios, pueden blasfemar, pueden maldecir muchas cosas. Pero nosotros como hijos de Dios respetamos a esos hombres y no adoramos a esos hombres, adoramos al Dios de esos hombres. O sea, el Dios de nosotros, amados hermanos, sabiendo que este libro no cayó en el cielo, no cayó 66 libros en el cielo, sino que fue escrito por los hombres, pero no cualquier hombres. Fueron hombres, amados hermanos, guiados, movidos por el Espíritu de Dios. Dios los usó a esos hombres. Entonces, por eso, amados hermanos, diferentes autores, incluyendo, por ejemplo, David, el profeta Isaías, Jeremías, Pedro, Lucas, el médico, o sea, un montón. Esta Biblia está escrito por los hombres. Algunos fueron pastores, reyes, médicos, pescadores, hasta perseguidores de cristianos, como Pablo, por ejemplo. Como Pablo mismo dice, yo soy un blasfemo, dice Pablo. Yo era un religioso, dice Pablo, pero el Señor me tomó en su misericordia y Dios los usó a esos hombres. Entonces, amados hermanos, sabiendo que, porque es una introducción, ¿verdad? Porque es necesario escuchar un poquito. Este libro está compuesto como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Alguien va a decir, eso ya lo sabemos. Algunos no lo saben. Como es una enseñanza, tenemos que escuchar. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este libro, amados hermanos, antes de Jesús fue como 1500 años. Fueron escritos la mitad de este libro. Y como 95, alrededor de 100 años, fueron escritos otros la mitad de este libro, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. Y los escritores, más o menos como alrededor de 40 escritores, ¿verdad?, escribieron a este libro. Y este libro, amados hermanos, como dice la Escritura, fue inspirado por el Espíritu Santo.
Dios es, amados hermanos, como dice aquí, Dios es el que guió a los hombres. Gloria al Señor. En primer lugar, es inspirado por el origen, es inspirado por Dios. Origen es de Dios, comenzó en Dios. En segundo lugar, provienen de Dios, o sea, Dios pensó primero. Dios usó a los hombres de Dios. O sea, la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu de Dios, usó a los hombres de Dios. La palabra fue escrito para la iglesia o para el pueblo de Dios. O sea, todo es de Dios, amados hermanos. Los hombres que fueron los que escribieron esta palabra, escribieron para nosotros, como por ejemplo como estamos hoy. Gracias a Dios, gracias a estos hombres, pero sobre todo gracias al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres. Por supuesto, en la palabra del Señor, cuando decimos la palabra del Señor es inspirado por el Espíritu Santo, como un hermano dice, pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es que se es inspirado por el Espíritu Santo? Por ejemplo, habló Satanás. Ahí están los grandes pecados de los hombres. El Antiguo Testamento está escrito, por ejemplo. Esta palabra está, amados hermanos, hay malos ejemplos que es inspirado por Dios. ¿Por qué Dios permitió que dejara esos malos ejemplos escritos aquí? Para que no caigamos en esos malos ejemplos. Pero también hay buenos ejemplos que está escrito aquí. Pero ¿por qué? Es para que nosotros podamos aprender de esos buenos ejemplos aquí. ¿Por qué dice la palabra del Señor que habló Satanás? Para que entiendes que Satanás no está jugando. Él habla, él va a tentar, él seduce al ser humano. Todo está escrito en este libro. Sean malos, sean buenos, Dios fue inspirado esta palabra por los profetas, por los apóstoles, para nosotros, para que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, por eso dice la palabra aquí, ¿verdad? Dice el 20, donde hemos leído, dice los apóstoles, en el más arriba, ¿verdad? El 16, segundo de Pedro 1:16. Pero no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo pábulas artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde del cielo cuando estamos con Él en el monte santo. No cualquier hombre enseñaron esta palabra, no cualquier persona, amados hermanos. Ellos no escribieron la palabra así pecando o desenfocado, sino que esos hombres escribieron esta palabra. Estaba la presencia de Dios, estuvieran con el Hijo de Dios. Ellos dijeron: esto es lo que está escrito aquí. Eso está en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue bautizado y salió una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y los apóstoles estaban ahí, algunos, ¿verdad? No todos. Entonces, o Jesús le contó, pero ellos dijeron: en el monte santo, dice, porque muchas veces oraban con el Señor. Cuando oraban, amados hermanos, no llevaban quizás una Biblia como de nosotros, pero ¿para qué se necesita una Biblia si el autor de la Biblia estaban presentes ahí? Estaban escuchando al Hijo de Dios en vivo. Oímos con nuestros propios ojos, escuchamos con nuestros propios oídos que la voz de Dios salió del cielo
este es mi hijo amado. Amados hermanos, qué privilegio tuvieron esos hombres. Imagínate si estuvieras al lado de tu Salvador y escuchando al Padre desde el cielo: este es mi hijo amado. ¿Cómo no vas a confiar de Jesús? Con razón, amados hermanos, estos hombres hasta dieron sus vidas por causa del evangelio. Porque no cualquier hombre, porque cuando tú vas a ver la gloria de Dios, no es fácil de dar por vencidos. Usted siga adelante con todo tu corazón, aunque te maltraten, aunque hablan mal de ti, usted siga adelante, porque usted sabe que estamos en un evangelio de poder. Dios, amados hermanos, nos ama con todo su corazón. Y esos hombres, y nosotros, dice, oímos, dice el 17, 18, oímos esta voz. Ya comienza 19. Por eso dice, tenemos también la palabra. ¿Por qué dijeron también? Porque ellos dijeron: confíen en nosotros, lo que vamos a escribir, lo que estamos diciendo es palabra de Dios. Nosotros no somos cualquier hombre, hemos visto al Hijo de Dios cara a cara. Y no solo eso, dijeron ellos, también tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, dice, como a una antorcha que alumbras en lugares oscuros hasta que el día te esclarezca, dice. El lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Hay una palabra importantísima aquí, ¿verdad? Dice, si bien estar atentos. Cuando una persona está atento de la palabra del Señor, la palabra de Dios entra en el corazón y da luz, amados hermanos. O sea, alumbra en nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios, ahora entendemos. No sé si ustedes, ¿verdad? Yo he llorado por la palabra del Señor. Cuando escucho una predicación o leo la palabra de Dios, yo lloro, porque la palabra de Dios es importante y es, amados, es grande para nosotros. ¿Por qué? Porque no es un cualquier libro, hermanos. No es un periódico, no es una noticia hecho por los hombres así nada más. No, esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Esto para que nos anima para leer cada día, amados hermanos. Lea la palabra y es el Espíritu Santo que te habla cada día. Cuando tú estás atento de la palabra del Señor, cada vez cuando vamos a venir al templo tenemos que estar atentos de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que estar atento? Para que la palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que alumbre nuestro corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera en nuestros caminos y nos hace libre, hasta nos sana, nos saca en la ignorancia, hasta nos saca en pecado. A veces estamos pecando por ignorancia, porque no sabemos, y llega la palabra y nos saca la luz, aunque nos duela, pero no es para nuestro propio bien, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirado por Dios. ¿Por qué necesitamos leer? Es para nosotros. Somos pueblo de Dios, debemos de estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué debemos? Si tú dices que no predico, no soy pastor, no es para el pastor, no es para el predicador nada más. Es para ustedes, es para nosotros, amados hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios que sale en la boca de Dios. Pero si tú dices, no he escuchado, ¿cuándo? Yo oro porque yo oigo la voz de Dios, como estos hombres estuvieron en el Monte Santo. En el Monte Santo hoy en día, el Monte Santo significa estar en oración, estar en ayuno. El Monte Santo es leer la palabra del Señor. Cuando tú encierras en un cuarto solo, leas la palabra, estudia, es un momento solo con el Señor. El momento, amados hermanos, en un lugar, el Monte Santo, entra la presencia de Dios. Es ahí donde el Padre habla a nosotros. El Espíritu Santo nos habla, porque la palabra no está muerta, la palabra está viva. Pasará los cielos, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Amados hermanos, yo quiero, ¿verdad? Como dice aquí los apóstoles,
Yo quiero en esta noche que prenda una antorcha en nuestro corazón. Tú dices, cierto, no he leído mi Biblia. Es cierto, la Biblia llena de polvo hace una semana. Solo leo cuando vengo al templo. Esta palabra es para que animas, para que animas, para que leas la palabra del Señor. Cuando leas la palabra del Señor, hay un gozo por dentro. Por supuesto, si somos hijos de Dios. Ahora, si no somos hijos del Señor, estamos perdidos. A veces nos perdemos más leer la palabra. Pero cuando somos hijos del Señor, es el mismo Espíritu Santo nos ayuda a entender esta palabra. Por eso dice la palabra aquí, tenemos que estar atentos. Entendiendo, dice primero estos, que ninguna profecía de la Escritura es interpretado privados, como estoy diciendo. No solo para el Papa, no solo para el pastor, no solo para el anciano, es para todos. Porque la profecía no es privada, no es privada. Por supuesto, no estamos diciendo que no vamos a oír los predicadores, los que nos enseñan. No, a Dios le ha dado talento a los que nos enseñan a qué oír, pero no es un libro privado para ellos, sino que para todos nosotros. Amén. Ahora, si tú no sabes leer, ya entendemos, porque yo no fui a la escuela, entiendo perfectamente bien cuando no se puede leer. Entiendo bien, pero por misericordia del Señor sé leer un poquito. Tengo que leer la palabra del Señor. Ahora, si no sabes leer, oye la palabra. Como dice aquí, bien hacéis cuando estéis atentos de la palabra del Señor. Si tú dices, no sé leer, hermano, esa es mi excusa. Pues esa excusa quizás no vale, porque tiene que oír la palabra del Señor. Por eso vinimos al culto, amadas hermanas. Por eso no tenemos que salir enojados. Cuando Dios nos exhorta, es por nuestro bien. Ahora, si tú dices, ¿por qué me exhorta? Tú no eres perfecto, tú no eres perfecta. Cometemos errores. Pero ¿por qué la palabra nos exhorta? Por nuestro propio bien, amados hermanos. No para condenarnos, para interesarnos, para levantarnos, para ponernos de pie. No para derribar, gloria al Señor. El palabra del hombre derriba, condena, pero la palabra de Dios no. Por supuesto, cuando no entiendes, por supuesto que sí. Pero cuando entendemos, amados hermanos, esta palabra es escrito para nosotros. Ese es el origen, amados hermanos. No es privado para ninguna persona, es para todo el pueblo del Señor. Dice, ninguno no fue traído por voluntad humana, sino que por el Espíritu Santo. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. En otras versiones dice 20, ¿verdad? Sobre todo dice, tiene que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue escrito fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Ellos hablaron de parte del Señor. Dice la palabra del Señor en toda la Biblia. Por ejemplo, dice 2 de Samuel 23:2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, dice. O sea, estos hombres, por ejemplo, David dice, ha estado en mi lengua. Y Jeremías dice 32:26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice Dios. ¿Habrá algo? O sea, lo que quiero enseñar es que la palabra de Dios es el origen de la palabra, es de Dios. Por ejemplo, dice David, ¿verdad? La palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a mí. Esas son las profecías o palabras de Dios que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor para nosotros. Dice 3, el Dios de Israel ha dicho,
me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Está hablando una profecía de Jesucristo. Dice, habrá la roca de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que, amados hermanos, desde el Antiguo Testamento, como dice la Escritura, Dios habló a esos hombres y escribieron estas cosas para nosotros. Para nosotros. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 2:13, lo cual dice también hablamos, no con palabras enseñadas por sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo, nosotros, dice Pablo, no enseñamos sabiduría humana, sino que enseñamos lo que está escrito o lo que dice el Espíritu Santo. O sea, la enseñanza, lo que está en la Biblia, no es de los hombres normales como nosotros. Fueron hombres ungidos por Dios, hombres usados por Dios, hombres, amados hermanos, como ya le dije, ¿verdad? Se dejaron de usar por Dios. Por eso dice Pablo, no se preocupen. Si usted rechaza esta palabra o lo recibe, bien hay seis si lo recibéis. Pero si lo rechazan, es ustedes. Pero la palabra que nosotros predicamos no es sabiduría humana. Nosotros no aprendemos en un instituto bíblico, sino que escuchamos de Dios, el Espíritu Santo, directamente. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a aprender en el instituto. Sé que hay hombres de Dios que enseñan en el instituto bíblico. Podemos aprender, pero siempre y cuando ellos enseñan la palabra del Señor. Amén. Y hay personas que malinterpretan, ¿verdad? Dicen ellos, yo tengo la palabra, tengo el Espíritu Santo, no necesito de un instituto, de una enseñanza, no necesito de un maestro. No, necesitamos, porque hay hombres de Dios que nos pueden enseñar más, pero no de la palabra de ellos, sino que sea palabra del Señor. Si fuéramos sabios, vamos a estudiar también, pero cuando nos da la enseñanza, tenemos que comprobar si están hablando conforme a la palabra del Señor. Si están hablando conforme a la palabra del Señor, vamos a recibir con humildad. Pero si están fuera de la palabra del Señor, entonces no recibimos. Pero hay que ser sabio, hermanos. Pero si no, vamos a recibir todos. Esa es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios es Dios el primero, el que tomó la iniciativa, el que comenzó. Amados hermanos, habló a través de estos profetas, santos hombres, más o menos, ¿verdad? Más de 40 hombres que fueron usados para escribir estos 66 libros que tenemos. Este libro es inspirado por Dios, aunque los científicos dicen que no, que es palabra de los hombres nada más, que hay mentiras. Eso es problema de ellos. Nosotros como cristianos, nosotros sabemos que esta palabra es inspirada por el Señor. Amén. Ahora, hay que aclarar, porque le digo, o sea, cuando vamos a estudiar de la Biblia, el origen de todo, o los años, es muchísimo. Este libro, amados hermanos, como ya le dije, como 1500 años antes de Jesucristo fueron escritos algunos rollos, y como 100 años después fueron escritos más las cartas de Pablo, los libros de los Hechos, los Apóstoles. Ahora, pero este libro que tenemos, como 66 libros, no estuvo en un largo tiempo, como en el siglo XV, o estamos hablando de 1500 después de los apóstoles, o después de Cristo, ¿verdad? Como en el siglo XV, cuando salió el primer imprente, como dice, ¿no? Algunos saben, salió el primer hojas escritas por los traductores, pero antes de eso, en el siglo XIV, en el siglo XIII, había un rollo, los manuscritos que se llaman. Los manuscritos, o sea, la mano de los apóstoles escribieron todo, la pluma de ellos, ahí está, ahí
pero las letras no igual que que tenemos. Por supuesto, fueron escritos por otros materiales, que no es un lápiz, no es ni con computadora, nada de eso. Fueron manuscritos, pero después de eso, cuando se inventó para imprimir como tenemos letras, papeles, ahí comenzó los traductores. Tradujeron hasta cientos de interpretaciones de eso, ¿verdad? Para traducir a cada idioma. Fueron. Ahora, después del siglo XV, el siglo XVI, XVII, aparecieron errores. ¿Pero por qué? Por los que tradujeron. Y a los que tradujeron ya no eran hombres inspirados por el Espíritu Santo como los apóstoles. Ya eran hombres como nosotros, que podemos fallar. Es como, por ejemplo, predicar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros fallamos de una palabra, por ejemplo? Porque los predicadores no son infalibles, no son como el Espíritu Santo, no pueden equivocar. Podemos equivocar porque somos personas. No somos como los 40 hombres que fueron usados por Dios. Entonces, los que tradujeron la Biblia, habían algunos errores, pero no significa que el 66 libros no vale. No significa eso. La palabra de Dios sigue siendo inspirado por Dios. Gloria al Señor. Porque el original, los manuscritos, ¿verdad?, eran escritos por hebreos, arameos y griegos. Pues es otro punto, porque algunos de nosotros no vamos a entender qué significa griegos, arameos. Ya no. Y vamos a seguir nuestro tema, gloria al Señor, porque vamos a desviar. En el estudio ahí explicamos por completo. Pero ahorita, amados hermanos, concentremos de lo que estamos hablando, gloria al Señor. Ahora, ya vemos, es el primer punto que yo quiero que nosotros entendamos, que el principio, el origen de la escritura es Dios, es el Espíritu Santo que inspiró la palabra del Señor. Entonces, nosotros, amados hermanos, para poner más atención de la palabra, porque no es palabra humana, gloria al Señor, hay que parar bien a las antenas. Cuando se predican aquí, cuando se equivoca el predicador, tira esa palabra a la basura. Pero cuando se predica la Biblia, hay que poner mucha atención, amados hermanos. Dice, bien hacéis cuando pones atención en la palabra, para que aprenda una antorcha en nuestro corazón. De eso se trata, amados hermanos. De eso se trata esa doctrina, importantísimo para nosotros, amados hermanos. Ahora, el segundo, la hora se va rápido. El segundo es el propósito de la palabra. Vemos que la palabra fue dado por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue dado? El propósito de la palabra, gloria al Señor. El primer propósito, el propósito es testificar de Jesucristo. El objetivo central es enseñarnos sobre el plan de la salvación y llevarnos a Cristo. El primer punto, ¿no? Testificar de Jesucristo, y el objetivo central es enseñarnos. Porque la palabra no se escribió este libro en vano. No, esta palabra está escrita para nosotros. Hay un propósito, amados hermanos. Porque cuando Dios actúa, no actúa así como nosotros. Él, cuando hace algo, Él sabe por qué, cuál es el propósito. Entonces, ese es el propósito. El segundo es guiar o guía espiritual y verdad. Funciona como una mapa para la vida. O sea, la Biblia, para la Biblia, ¿por qué fue inspirado? ¿Por qué Dios escogió 40 hombres para escribir este libro? Para testificar, para saber de Dios, o llevarnos a Cristo, o presentar la salvación. Sobre todo, la palabra del Señor, el propósito, amados hermanos, es como una mapa para nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Sin la palabra del Señor, no sé qué vamos a hacer. Imagínate, sin la palabra del Señor, ¿tú crees que vamos a estar unidos aquí? De ninguna manera. Cada quien con su camino, cada quien con sus enseñanzas, con su doctrina, cada quien con su pensamiento. Porque dice la Biblia, desviaron, dice en los judíos, desviamos, cada cual con su propio camino. O sea, no, pero el propósito de la palabra que está escrito aquí
es para unirnos, es para acercarnos más a Dios, es para guiarnos. La palabra de Dios es como una mapa, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si tú, siendo cristiano, y ni leas la palabra, ni pones atención, ni obedeces, nada, simplemente tienes nombre de cristiano, eres rebelde, no leas la palabra, no compres la palabra, no compres la Biblia, no oyes, no obedeces, eres un cristianito o una persona sin rumbo, ¿verdad? Porque hay un propósito para llegarnos a la salvación, a la tierra prometida, y por lo tanto necesitamos una mapa para llegar, porque hay obstáculos, hay caminos por aquí, hay caminos por allá, hay caminos que para el hombre es recto, mas su final es camino de muerte, dice la palabra. Pero ¿qué nos guía en el camino correcto? Es la palabra del Señor. El propósito es, amados hermanos, de llevarnos a la presencia del Señor. Amados hermanos, por eso nosotros tenemos que es para enseñarnos. Mire, dice, vamos conmigo en Romanos 15:4. 15:4. Ya estamos terminando, hermanos, para que se goza. Si yo digo falta una hora, se va el gozo. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? ¿Para qué? O sea, el punto es, guarda, hermanos, el propósito de la escritura. Es lo que vamos a ver. Romanos 15:4. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito. Dice, porque las escrituras, las cosas que está escrito aquí, se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Por qué está escrito esta palabra? Para enseñarnos. Porque como ya le dije, amados hermanos, sin esta palabra no vamos a llegar. Termino con el ejemplo que no terminé, ¿verdad? Por ejemplo, una mapa o como una GPS, ¿no? Que está en el teléfono. Me pasó una vez por creer no sé, o sea, no quería, ¿verdad? No sé si ustedes han pasado, a veces cuando pones la dirección para llegar en el trabajo, pones en el GPS, ¿verdad? La dirección, todo eso, y te lleva. Te dice la izquierda, te dice la derecha, te dice cuántos minutos vas a llegar. Tú puedes confirmar a tu patrón, yo llego tal en un minuto, y no falla, hermano, a menos que haya un accidente, pero casi no falla, siempre te lleva. Tú no te importas si el camino ancho o angosto o curva o recto, no importa, pero si hay el GPS, ¿verdad? Eso te lleva, confiado. ¿Dónde estás confiado? En el GPS. Sin eso vamos a estar perdidos, hermanos, toda la mañana. Quizás no vamos a llegar en el trabajo. Yo admiraba a un chino antes, solo la mapa tenía, miraba unos 2-3 veces y llegaba directamente. Pero yo, ¿cómo voy a llegar? No sé cómo usar eso. Todos nosotros aquí, hermanos, nos gozamos de la tecnología hoy en día, ¿verdad? Hay una tecnología que nos llevan sin nada, sin batallar, sin dolor de cabeza, cantando, ¿verdad? Alabando a Dios, mirando el GPS. Tú vayas recto, porque estás confiado en él. Ahora, págalo. ¿Cómo te va a ir cuando vas a pagar? Porque yo una vez lo apagué porque me molestaba. Estaba diciendo, vaya aquí, vaya allá. Yo le dije, yo ya sé más o menos cómo llegar, y lo apagué y me perdí, hermanos. Perdí como 25 minutos. Me llevó en otra salida del freeway, más allá de San Francisco, ¿verdad? Un salida más largo. Y fui a dar una vuelta con otro traficante. Hermano, me perdí como media hora por apagar.
porque me molestaba, porque según yo dije, yo ya sé cómo llegar. Eso me pasó por pagar el GPS. Y eso puede pasar a un cristiano por no oír la palabra del Señor. No vamos a llegar al cielo, no vamos a ser obedientes, no vamos a llegar a ningún lado si ignoramos la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es como una mapa para nosotros. Y eso pasa, hermanos. Hay cristianos que no quieren oír la palabra del Señor. Lo que quieren es bendición, milagros, ver la gloria de Dios, que diga, siga adelante, tú eres un siervo de Dios. Es lo que queremos escuchar, pero no queremos escuchar las correcciones, la palabra del Señor. Pero si nosotros lo apagamos, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, aquí lo que está escrito, vamos a perdernos. Pero si nosotros vamos a confiar que nos lleva, porque es la palabra, nos va a llevar a la presencia de Dios. Eso es uno de los propósitos de la palabra del Señor, para llegarnos más rápido a la presencia de Dios, para llevarnos al cielo, para corregirnos, gloria al Señor. Y sobre todo lo que hemos leído, ¿verdad? Dice la palabra, está escrito antes, dice, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por las paciencias y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, que la Biblia nos consuela? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, tal vez el predicador te puede machetear con todo, pero llegas a la casa, empiezas a leer la palabra del Señor y te consuela, te levantas. La palabra de Dios, sigue adelante, arrepiéntese, yo estoy contigo donde quiere que vayas, yo te perdono. El hombre te puede condenar, pero yo estoy contigo, dice el Señor. Levántate, vamos. La palabra del Señor está escrito para consolación para nosotros. Ese es uno de los propósitos, amados hermanos, y para enseñarnos. Dice 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un ánimo, un mismo sentir según Cristo Jesús, para unirnos. La palabra de Dios fue escrito para unirnos, para que vivamos en armonía. Es el plan de Dios, pero lamentablemente el corazón del hombre es otra cosa. Hacemos divisiones, criticamos, lo juzgamos sin razones, lo pisoteamos. ¿Por qué? Porque así es el hombre, pero más Dios no. La escritura es para unirnos, dice la palabra del Señor. Es para animarnos, es para dar una esperanza. Alguien te va a decir, estás condenado, pero si tú ves la palabra, te da una esperanza. Hay una esperanza. Cuando estás afligido, estás solo, sin nadie, estás abandonado, pero Dios dice, aquí estoy contigo. Aquí está la consolación. O sea, nos da esperanza, amados hermanos. Eso es lo que está escrito para nosotros, para más que todo, hermano, para unir, para adorar al Señor. Es lo que está. Gloria al Señor. Y vamos conmigo, solo para leer, porque no tengo mucho tiempo. El último, el 2 Timoteo 3:14. Ya ustedes ya sabemos mucho, gloria al Señor. 2 Timoteo 3:14. Dice Pablo a un joven Timoteo, una de las declaraciones del propósito más completa que encuentran en 2 Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Todas las escrituras es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como dice, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea preparado para la buena obra. Gloria al Señor. Es lo que está diciendo la palabra del Señor, amados hermanos.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparados para toda buena obra. Porque la Biblia fue escrito para consolarnos, para animarnos, pero no solo eso, para corregirnos, dice la palabra. Dice todas, no solo uno, todas las escrituras es inspirado por Dios, útil para enseñarnos, enseñar, redarguir. Redarguir, amados hermanos, significa debatir, convencer, refutar, eso es. Porque es la palabra del Señor, nos confrontan, ¿verdad? Eso es redarguir. O debatir, o presentar un argumento que la Biblia nos enseña que somos pecadores. Eso significa redarguir. Enseñar, redarguir, corregir, dice, para corregirnos. No solamente para, como ya le dije, amados, muchas veces solo buscamos los salmos, donde dice que somos ovejas del Señor, tranquila en su prado, Dios nos cuida, tranquilo. Está bien, si fuéramos obedientes, ese es el plan de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Si fuéramos obedientes, claro, somos ovejas del Señor, nadie nos va a tocar, nadie nos va a corregir, nadie nos va a exhortar. ¿Para qué? ¿Por qué un loco va a venir aquí a exhortar a un pueblo perfecto? Nadie. Los perfectos están en el cielo, los ángeles. Esos son los que están allá. Dios no exhorta a los ángeles allá. Ellos, dice la palabra del Señor, en vez de sean exhortados, ellos llegan unánimes, una misma voz. Señor, adoran al Señor allá. Santo, santo Jehová de los ejércitos. Allá ellos, los ángeles allá, ellos no llegan para ser corregidos ni exhortados. ¿Por qué? Porque son perfectos. ¿Por qué nos exhortan la palabra nosotros? Porque nos falta, cometemos errores. Pero para eso está la escritura, amados hermanos. Pero lo más importante, dice, es inspirado por Dios. Cuando te exhortan, sepa que esa exhortación es inspirado por Dios, para ti, para mí, para todos nosotros. No te vayas a enojar, no te vayas a endiablar con una exhortación. No digas, ese pastor no me ama, no me quiere. Dale gracias a Dios, porque la exhortación viene del Espíritu Santo, inspirado por Dios para corregirnos, para aprender. Gloria al Señor. Mire, es lo que está diciendo la palabra. No estoy inventando, hermano. Si estoy inventando, bájame aquí, pero no. Aquí dice la palabra del Señor: instruir. Instruir significa adiestrar o entrenar, como el joven Timoteo, como dice aquí, ¿verdad? Desde tu niñez has sabido la escritura. Si nosotros, todos los que hemos pasado en malos momentos en el mundo, donde el mundo nos trató mal, venimos medio muertos en el evangelio, si hubiésemos sabido la escritura desde nuestra niñez, no hubiéramos sufrido ese sufrimiento que sufrimos. Bueno, los que han sufrido, como yo, ¿verdad? Hermanos amados, lo que el mundo me pagó, amados hermanos, es doloroso. Pero lo que Dios me ha dado en el evangelio, lo que la escritura me ha dado, es de bendición, amados hermanos. Por eso, jóvenes que están aquí, dice Timoteo a un joven: desde tu niñez has sabido la sagrada escritura, y no has aprendido de hombres normales, sino que hombres ungidos por el Espíritu Santo. Sobre todo, dice la palabra del Señor, has guardado la enseñanza. Dice, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a hacer buenas obras? Escuchando la palabra, pues inspirada por el Espíritu Santo, para enseñarnos, amados hermanos. Esa es, amados hermanos, para enseñar la verdad a nosotros. Amados hermanos, para eso fue la palabra del Señor. Ok, 2 puntos hemos aprendido. El origen es de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Los hombres fueron usados por el Espíritu Santo. Y el propósito es para unirnos, para darnos ánimo, paciencia, corregir, enseñar, redarguir, instruir.
Dice la palabra, instruye al niño en su camino, para cuanto sea grande, no se aparte de su camino. ¿Cuál es el camino del joven, del niño? Preparado para Dios. Dios crió al ser humano para que el ser humano adore a Dios, no para que sea borracho, para que sea una pandilla, no para que el joven se pinta de tatuajes, se quita la oreja, se pone un arete aquí, no. Dios crió al ser humano para adorar al Señor. Dios nos ama, Dios ama al joven. Dios no ama al Dios no crió al ser humano. ¿Sabe cuál es el propósito, amados hermanos? Dios crió al ser humano y dice Dios, bonito el ser humano que he criado, inteligente el ser humano, mi propia imagen es. Pero este ser humano, como tiene una voluntad propia, se va a desviar. Así que la única manera para que el ser humano no se desvía, le voy a dar un libro que se llama Biblia. 66 libros para que el ser humano no diga que Dios no ha hablado. Dios habla siempre, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, antes que Dios haga algo, siempre habla de uno o de otra manera. Lo más perfecto, como hemos leído desde el principio, la profecía más perfecto es la palabra del Señor. Dios puede usar cada uno de nosotros aquí para dar una profecía, pero esa profecía no se puede hacer doctrina de esa profecía. O sea, ojalá, amados hermanos, que Dios nos usa, que haya un profeta aquí, que suelte una palabra de profecía. Es lo que necesitamos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ese profeta, no vamos a sacar sus palabras para que sea una doctrina, no. La doctrina, la palabra profética más segura, aquí está en 66 libros. Por eso confiamos, por eso nosotros obedecemos cuando somos corregidos, porque sabemos, estamos en una iglesia donde hay corrección, hay reglas, donde hay órdenes. ¿Dónde vienen esas órdenes del Señor? Las órdenes que tenemos, la doctrina que tenemos, tiene que salir aquí, amados hermanos. Pero si no sale aquí, pobre de nosotros. Cada doctrina que tiene que salir en esta iglesia tiene que venir en 66 libros para que nosotros obedezcamos. Tenemos que obedecer, amados hermanos. Sobre todo, como ya le dije, ¿verdad? Dios crió al ser humano, pero Dios crió una libra también para que el ser humano no diga nada, no diga que estoy perdido, que Dios no me ama. Dios le ama al ser humano y le habla cada día, amados hermanos. Vas a la esquina, se está predicando. Entres en el Facebook, ahí está un predicador gritando ahí. Es Dios te está llamando, es Dios te está gritando, es el Espíritu Santo a través de esos hombres. Conclusión, como Dios usó a esos hombres antes, Dios puede usar a cada uno de nosotros, amados hermanos, si nos santifiquemos. Por eso la Biblia dice a los jóvenes, santifícase, apártase del mal. Los que invocan el nombre del Señor, límpiase como un vaso limpio para el Señor, sea útil para el Señor, dice la palabra del Señor. Así que jóvenes, oye, estudia un poco la palabra como hemos aprendido de Timoteo, ¿verdad? Desde tu niñez has aprendido de la palabra. Cuando un joven aprendió desde su niñez, no va a ser fácil que se aleja del Señor. No va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo, redarguye, corrige, exhorta. Es la palabra de Dios. Corregir, exhortar, redarguir, es sacarnos, traernos de un camino torcido, traernos, aunque sea de oreja, pero ponernos en el camino recto. Ese es el propósito, amados hermanos. No para condenarnos, no para hacer otras cosas, sino que la Escritura fue inspirado para nosotros, para aprovechar de nosotros. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque Dios, amados hermanos, nos llama cada día a través de su palabra. Gloria al Señor. Por eso estamos en este lugar. Amén. Hemos aprendido un poco, 2 puntos de una de las doctrinas que tenemos que aprender diario. Gloria al Señor. Aprender, estudiar, ¿verdad? Una de las doctrinas es la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para corregirnos, enseñarnos, consolarnos, animarnos. No se desanima, amados hermanos, lea la palabra. La palabra siempre tiene una solución para nosotros. ¿Estás enferma o enfermo?
el Señor es nuestro sanador. Para Dios nada es imposible, dice, si confiamos en el Señor. La palabra de Dios tenemos todo, hermanos. Somos completos. No estamos aquí perdidos, aquí cerrados en un templo sin guianza. No, ahí está la palabra en medio de nosotros. Si usted se pierda, es tu propia decisión, pero no podemos perder porque ahí está la palabra para corregirnos. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor en esta hora, agradecer a Dios por su palabra. No es mi palabra, palabra del Señor. Estas cosas está escrito para nuestra enseñanza, para capacitarnos, para bendecirnos. Gloria al Señor. Así que Dios está en este lugar, en esta hora. Si algún hermano o hermana que está en medio de nosotros puede levantar su mano, puede levantar la mano y venir y pedirle perdón a Dios. Dios te ha hablado en esta hora. Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios que hemos leído es inspirado por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, para redarguir nuestros corazones. No des por vencido, amado hermano y hermana que estás en este lugar. Arrepiéntase, busca al Señor, lea la palabra. La palabra de Dios es poderosa para nosotros. La palabra de Dios nos consuela, nos da ánimo. Gloria al Señor. Si alguien está en este lugar, quiere arrepentirse o reconciliar, puede pasar en esta hora. Podemos orar por tu vida, amado hermano. Yo sé que hay personas que están en este lugar, pero como no somos nadie para obligarte, es el Espíritu Santo que te va a tocar. Amados hermanos, amigo que estás en este lugar, compra una Biblia, lea la palabra del Señor, que es inspirado por Dios. El propósito es para que tú llegues a la presencia del Señor, para el propósito para salvarnos, para corregirnos, para bendecirnos, para sanarnos. La palabra del Señor puede sanar los enfermos, puede perdonar a los pecadores, puede corregir a los que andan un poco mal. La palabra de Dios no fue traído por voluntad humana, sino que fue inspirado por el Espíritu de Dios para nuestra enseñanza, para la bendición de cada uno de nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, en esta hora. Te pido, Dios, misericordia en esta hora, Señor. Dios del cielo, bendice tu pueblo, Dios. Dios del cielo, ponga tus manos sobre tu pueblo, Señor. Padre, enseña a tu pueblo a través de cada uno de nosotros. No somos perfectos, quizás tenemos errores, pero aún así, Señor, yo sé que, Padre, puedes usar a mis hermanos, a los que predicamos con misericordia. Bendice esta iglesia, Señor. Hoy estamos en esta noche, Padre. Tu palabra nos ha unido, nos ha corregido. Tu palabra, Señor, nos ha traído en tu presencia, Señor. Dios del cielo, ponga tus manos sobre tu pueblo, Padre. Sobre todo, Señor, bendice a los jóvenes, Padre. Ayúdalos, Señor, que no se desvíen de la verdad, que no oye, Padre, otros consejos por ahí que nos desvían, Señor, sino que ayúdanos para oír tu palabra, Padre, para oír tu sabiduría, Señor, para oír tus enseñanzas, Padre, para ayudarnos, Señor, para bendecirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, en esta hora. Señor, está mi hermano Juan García delante de ti, Señor. Clamamos un milagro, Señor, en esta hora. Queremos, Señor, que tú nos ayudas, Señor.
Ayúdanos, Señor. Clamamos sanidad en esta noche, Dios. Yo sé que hay enfermos en este lugar. Hay enfermedades, quizás el doctor ha dicho que no hay medicamento para esa enfermedad. Pero Dios, tu sangre, Dios mío, tu palabra dice, Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados. Dios mío, por tu sacrificio, Señor, somos sanados, Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te damos gracias en esta hora, Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a los ancianos, diáconos, diaconisas, Señor, jóvenes, niños, Señor. Ponga tus manos sobre tu pueblo, Dios de los cielos, en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos, Padre, obedecer tu palabra, Señor, porque es la voz del Espíritu Santo para guiarnos, Señor, en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, de no cansar de escuchar tu palabra, de poner tu palabra por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, Dios. No es mi palabra. Y si he fallado, Señor, de una interpretación, perdóname. Y enseña, Dios mío, a mis hermanos, que tu Espíritu Santo repite, enseña esta palabra, lo que hemos leído, Señor, para que nosotros podamos confiar más segura en tu palabra, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dejo tiempo rápido.